Amigos, buenas noches, bienvenidos a La Pelotera. La Pelotera de hoy es continuidad de otra que tratamos hace algunos días, cuando quisimos poner en contexto este proyecto del batallón del barrio El Paraíso como continuidad de unos sueños urbanos que lamentablemente en esta ciudad han fracasado. Hablamos en aquel momento del Parque del Líbano, o también llamado Paseo del Líbano o Parque de la Floresta, que solamente de eso nos quedó la referencia en la memoria a través de las crónicas de la época, 1894. En los años de 1920, 1930, retomamos ese sueño enorme que iba a emular con el Parque del Centenario en la ciudad de Bogotá, que fue el llamado Parque 11 de Noviembre. De eso no quedó nada. Más adelante, hacia los años 60, retomamos el legado Mundi como un sueño que iba a servir de ordenador de la vida metropolitana y que de alguna manera sería el gran referente para esa megápolis que se constituiría a partir de las relaciones metropolitanas de Soledad con Barranquilla. De eso, un enorme desorden, más nada queda. Más recientemente, hacia los años 1994-96, tenemos la propuesta del gobernador Nelson Polo Hernández y de Edgar George González en el sentido de desarrollar en La Loma, donde estaba la estación cuarentenaria del ICA y la fábrica de licores del Atlántico, un proyecto de reconciliación de la ciudad con el entorno fluvial, con el río, y buscando un diseño de convivencia con el mundo animal, trasladando hacia ese sector el zoológico de Barranquilla, que está asfixiado y también se ha constituido en un problema para el barrio La Concepción. Luego, ya en estos días se abre la discusión sobre la propuesta en comento, es decir, el parque del batallón del barrio Paraíso. Sobre eso hay que decir lo siguiente y tiene que quedar claro. Uno, Barranquilla no ha sido ni va a ser tampoco la propietaria de ese lote. Ese lote fue permutado entre el Ministerio de Defensa de la Nación con unos particulares a través de una alianza público-privada para desarrollar allí un proyecto habitacional en compensación con lo que se haría construyendo el nuevo batallón para el ejército en el área metropolitana de Barranquilla. Se dice que en Puerto Colombia, sin que hasta el momento los concejales y el alcalde de Puerto den señales de vida respecto de dónde y por qué. Ese batallón o ese lote que se le ha sido entregado a la constructora Bolívar va a ser la base para desarrollar 6.000 viviendas, a las cuales se va a anexar lo que se tiene en el lote contiguo de la empresa Vanilón, que fue propiedad reciente de Monómeros Colombo Venezolanos, para desarrollar, dicen que más de 2.000 viviendas, lo cual sumadas a la anterior nos daría como total 8.000 a cargo de la constructora Bolívar. Esa constructora Bolívar, que va a montar allí 8.000 soluciones de vivienda en términos de apartamentos, va también a generar que el lote que está ubicado en las actuales instalaciones de lo que fuera Aluminio Reynolds también a su vez tienda a replicarse allí unos proyectos inmobiliarios de una igual dimensión. Para decirlo en pocas palabras, es previsible que en ese conjunto de esos tres lotes, Batallón Nariño, Aluminio Reynolds y Vanilón, tengamos aproximadamente unas 10.000 soluciones de vivienda, cuando menos, si no 12. Es decir, allí vamos a tener entre 40 y 48.000 personas nuevas residiendo en una zona que se densificará hacia arriba, generando una verdadera cortina de edificaciones de más de 10 pisos que va a afectar el clima y las corrientes de aire hacia los barrios situados hacia el nordeste y hacia el sur oeste de la ciudad de Barranquilla. Eso no se está mirando y tenemos la obligación de mirarlo. No somos unos criticones especializados en hablar y mal hablar de la ciudad. No somos enemigos del desarrollo, como se ha dicho desde la alcaldía. Somos unos ciudadanos que queremos ayudar al distrito a tomar la mejor de las decisiones posibles. No es suficiente que con base en la precariedad de las finanzas distritales, como lo ha analizado Airo Parada en sus colinas en el Heraldo, la ciudad asista simplemente impávida a un trámite o al trámite de unas relaciones contractuales entre un desarrollador urbano y el Batallón Nariño.
planteando como una gran cesión, como una gran generosidad, como si nos estuvieran regalando lo que nunca hubiera sido nuestro, unas sesiones distritales o municipales para armar allí un parque. Que quede claro, el urbanizador tiene que entregar unas sesiones proporcionales al número de unidades habitacionales que se desarrollen previa autorización de la autoridad territorial en materia de planeación. Esas sesiones para hacer parques o para hacer vías públicas o para hacer amoblamiento urbano de todo tipo tienen que ser entregadas completicas, desarrolladas, organizadas, construidas por la misma empresa que desarrolle el proyecto inmobiliario. Eso quiere decir que a Constructora Bolívar le toca entregarnos el parque y entregarnos lo completo. Le toca entregarnos las calles y entregarnos las completas. Le toca hacer los bordillos y entregarnos los bordillos ante jardines y todo este espacio privado y semi-privado debidamente organizado de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Por otro lado, hay que insistir en que esa intervención no solamente debe considerar los aspectos antropocéntricos, es decir, las necesidades múltiples del residente, de la persona que allí va a vivir, de esas 50 y pico mil personas que van a llegar. No solamente hay que pensar en ellos, hay que pensar también en las relaciones que hay entre el suelo y lo que sobre ella crece en materia natural como es la flora, y las relaciones entre suelo y flora y la fauna, y las relaciones entre suelo, flora, fauna, seres humanos, y el conjunto de todas estas relaciones en un hábitat que afecta una variable común que es el clima. Ese tipo de razonamiento, señor alcalde, hay que tenerlo en cuenta. Y es a lo que nos venimos refiriendo algunos expertos como el señor Amin Ariza y otros pensadores ambientales de la ciudad que también llaman la atención sobre el tema desde el punto de vista urbanístico, como Horacio Brieva o como Jorge Vergara, buscando que el señor alcalde de la ciudad, que la autoridad encargada del sostenimiento y mantenimiento de parques retome información y estudios que se hicieron desde la época de Armando Dugán Géneco a principios del siglo pasado, para poder entender que este nicho que se llama bosque seco tropical, que tiende a ser intervenido por la presencia del hombre en esta zona generosa, en donde ya hay algunos particulares que están reclamando propiedad privada indebidamente ocupada por el Ministerio de Defensa, como la familia Luz, que fue la que desarrolló la urbanización La Concepción, nos está diciendo, este es un problema complejo, lo que se nos está proponiendo como una gran regalo, como una gran innovación para el distrito, probablemente no pase de ser sino unos lotes en los cuales el ser humano podrá sentirse cómodo, como nos está pasando en la zona de Buenavista con el tráfico, con el estacionamiento, con la falta de arborización, etcétera, simple y llanamente porque es que con eso formalmente se llena el requisito. No, aquí queremos tener una solución ambientalmente compleja, ambientalmente sostenible y sobre todo nuestra en el sentido de que corresponda a este nicho ambiental que se llama bosque seco tropical. Bueno, no es más, tampoco es menos, y esperemos que el señor alcalde diga algo sobre este tema. Como decía mi amigo José Bolaños de la Hoz, seguiremos trabajando para ustedes. Hasta mañana, que pasen buena noche, chao.